Un vector es una cantidad física que tiene magnitud y dirección, como la fuerza, el desplazamiento y la velocidad. También son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional o tridimensional. Un vector bidimensional se representa gráficamente como una flecha con una cola y una cabeza. La cabeza es la flecha y también se llama punto terminal. Al encontrar el vector entre dos puntos, se inicia con el punto terminal y se resta el punto inicial. Sin embargo, gran parte de la vida cotidiana ocurre en tres dimensiones. Por ello, se necesita una herramienta para describir los objetos tridimensionales. Se cuenta con los ejes cartesianos x, y, z y se emplean los vectores y, j, k. Un ejemplo en la vida cotidiana es al volar una cometa. Al volar una cometa se puede observar que la soga que la sostiene genera un vector y el viento genera otro vector. Al generar una corriente de aire contradictorio a la de la cometa, se produce un vector resultante. E incluso nosotros, al estarnos moviendo, estamos generando vector para que la cometa se pueda mover. Propiedades de los vectores. El módulo, también conocido como magnitud o longitud, se refiere a la medida de la grandeza del vector. En otras palabras, es la distancia desde el origen del vector hasta su punto final. Algunas de las propiedades son, bueno, que siempre es un valor positivo o cero. También no depende de la dirección del vector y se puede calcular utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hablar de la dirección. La dirección está dividida en dos, bueno, lo que son orientación y el sentido. La orientación o la inclinación es el ángulo que forma el vector con una referencia específica. Esta referencia puede ser un eje horizontal, un eje vertical o cualquier otra línea de referencia. Y bueno, el sentido. El sentido de un vector indica la dirección específica a lo largo de la línea de orientación. Se representa gráficamente mediante una punta de flecha en el extremo del vector. Y estos dos tienen una relación. La inclinación y el sentido son dos conceptos complementarios. La inclinación nos da una medida precisa de la dirección del vector, mientras que el sentido nos indica la dirección específica a lo largo de esa dirección. La descomposición de un vector es una propiedad que nos va a ayudar a representar de una manera más sencilla los vectores según componentes a sus respectivos ejes. Aquí tenemos una gráfica de tercera dimensión y el módulo lo hallaríamos en la forma raíz cuadrada de la suma de cuadrados de cada módulo de sus respectivas componentes en los ejes. Y las componentes serían, por ejemplo, en el eje X sería AX igual al módulo del vector original por el coseno de alfa. Acá también tenemos una condición, la cual sería coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de tita, que sería igual a 1. Claro, tomando los ángulos que están entre el vector original y según sus respectivas ejes. La descomposición de un vector. Acá podemos verlas, pero en segunda dimensión. El módulo sería raíz cuadrado de la suma de cuadrados de los módulos del eje X y Y. Y las componentes serían, por ejemplo, tomando el eje X, sería AX igual al módulo del vector original por el coseno de alfa, y del eje Y sería igual al módulo del vector original por el seno de alfa. El vector unitario es un vector que tiene módulo o magnitud igual a 1. Estos tienen siempre la misma dirección de su vector original. Acá podemos ver una ecuación. Vector unitario es igual al vector sobre el módulo del vector. Aquí tenemos una representación en tres dimensiones. Podemos ver que del eje X el vector unitario más usado es el Y, del Y es el J y del Z es el K. Acá podemos ver que el módulo de los tres siempre va a ser igual a 1. Y acá tenemos unas propiedades extras de vectores unitarios. En el producto escalar de
mismos vectores unitarios, el resultado se puede comprobar. Sería módulo de i por módulo de i, que serían 1 por 1, por coseno de 0, ya que están en el mismo eje, igual a 1. Entonces los resultados siempre saldrían 1. Y acá en vectores unitarios que son diferentes, como i por j en producto escalar, sería el módulo de i, que sería 1 por j, que también sería 1 por el coseno de 90. ¿90 por qué? Porque son esa diferencia de ángulos que tienen entre sí, que sería 0. O sea, todos los resultados también saldrían 0. Producto escalar. Definición. El producto escalar de dos vectores es una operación que toma dos vectores y produce un número real. Se expresa, como se muestra ahí, con un puntito en medio y puede resolverse de dos maneras. Si conocemos el módulo de ambos vectores y el ángulo que forman entre ellos, entonces el producto escalar se obtiene mediante la multiplicación de ambos módulos, de ambos vectores, y el coseno del ángulo que se encuentra entre ambos vectores. Si conocemos los componentes de los vectores, sea vector u, sus componentes u1 y u2, y vector b, componentes b1 y b2, entonces el producto escalar está dado por la multiplicación de los primeros componentes de ambos vectores sumado a la multiplicación de los segundos componentes de ambos vectores. A continuación, un ejemplo para entenderlo mejor. Siendo los vectores a igual a 3,0 y b 5,5, el ángulo entre los vectores es de 45 grados, hallar el producto vectorial. Para esto, primero hacemos el módulo de ambos vectores. Operamos y el módulo del vector u es 3 y el módulo del vector v es 5 raíz de 2. Luego, el producto escalar sería 3 por 5 raíz de 2 por el coseno de 45, obteniendo finalmente 15. Usando la otra fórmula sería la multiplicación de los primeros componentes 3 por 5 sumado a la multiplicación de las segundas componentes 0 por 5, obteniendo el mismo resultado que la otra fórmula, 15. Ahora vamos a ver acerca del producto vectorial. Para realizar el producto vectorial, que es como una multiplicación de vectores, necesitaremos organizar los vectores a y b de la siguiente forma, separando en columnas según su vector, el vector unitario al que le corresponda el componente x, y y z, de esta forma. Para realizar el producto vectorial, tenemos que primero tapar la columna del vector unitario y los vectores que quedan multiplicarlos en aspa y restarlos, asignándole a este el vector unitario y. Y luego restarle el vector unitario j, que haremos lo mismo tapando la columna del vector unitario j y multiplicando los vectores que quedan en aspa y restando. Luego sumaremos el vector unitario k, que haremos lo mismo, taparemos la columna del vector unitario k y multiplicaremos en aspa y restaremos. Ahora veamos con un ejemplo. Sean los dos vectores a y b. El vector a, que está compuesto por 5i más 2j menos k, y el vector b, que sea 0i menos j más 4k. Para realizar el producto vectorial, tenemos que multiplicar primero el 2 por el 4, que es de los vectores j y k, ya que primero tapamos la columna del vector unitario. Y luego restamos los valores menos 1 por menos 1 del k y el j. Y le asignamos el vector unitario y. Le restamos lo siguiente. Vamos a tapar la columna del vector unitario j y multiplicamos 5 por 4. Y le restamos menos 1 por 0. Y le sumamos lo del vector unitario k. Tapamos la columna del vector unitario k y multiplicamos en aspa. 5 por menos 1 y le restamos 2 por 0. A todo esto nos saldrá 7i menos 20j menos 5k. Ahora, viendo el producto vectorial de manera gráfica, se vería de esta forma.
El producto vectorial es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Y para hallar el módulo de este, se necesita multiplicar el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo formado entre ellos. Una forma de saber a qué dirección va el producto vectorial sería aplicar la regla de la mano derecha, que si es que el producto se conoce como A por B, el producto vectorial se iría hacia arriba. Y si es B por A, iría hacia abajo. Esto es otra forma de demostrar que el producto vectorial no es conmutativo.